tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En Argentina, el Banco Central reportó un aumento sobre las solicitudes de créditos del sector de la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de las pymes. En Noticias de nuestra América Latina, ampliamos detalles. En nuestro segmento En Contexto, la actual crisis producida por la pandemia deja aún más al descubierto las inequidades del sistema sanitario de Chile. Presidente del Parlamento Europeo expresa estar satisfecho con el Fondo de Recuperación y con el presupuesto de la Unión Europea que fue aprobado por los líderes del bloque, pero criticó al recorte de este presupuesto. En Economía 360 le contamos por qué sucedió todo esto. Comenzamos con esta información. En Argentina, una encuesta del Banco Central del país indica que en medio de la actual pandemia generada por el COVID-19, el sector de la pequeña y la mediana empresa, estamos hablando de las pymes, están recurriendo al sistema financiero para solicitar apoyo crediticio. Durante el segundo trimestre del año 2020, el Banco Central reportó una reducción de los spread, esto sobre el costo del fondeo de las comisiones para los créditos otorgados al sector. La evolución está en la línea con las medidas que el Banco Central impulsa desde finales de marzo para fortalecer el crédito a las MIPYMES en mejores condiciones. En esta encuesta, las entidades bancarias participantes informaron una moderada flexibilización de la demanda del crédito recibida de las empresas, especialmente en el caso del segmento pymes. En el actual contexto de la pandemia, se registró un leve endurecimiento de los criterios generales que estas entidades utilizan para la aprobación de nuevas solicitudes de crédito, pero prevén que la evolución a la restricción se va a estabilizar en el tercer trimestre de este año. Cuba espera que la Unión Europea incluya a este país en su lista de países autorizados a visitar. El Ministerio de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, informó que se esperan ser incluidos en la lista de la Unión Europea, que será publicada el próximo 27 de julio. En ese contexto, dijo que el país cumple con todos los requisitos para ello. Asimismo, García destacó que la inclusión de Cuba en esa lista, que se basa en criterios epidemiológicos y se revisa cada 2 semanas, es una acción soberana del bloque comunitario. Por otra parte, el ministro cubano precisó que los primeros turistas extranjeros procedentes de Rusia van a llegar al país a partir de la segunda quincena de agosto. La estrategia de Cuba para garantizar un turismo seguro incluye someter a pruebas a todos los visitantes que arriben a esta isla caribeña. Además, cada hotel contará con un equipo médico en caso de contagios. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, estamos hablando del DANE, y la Secretaría de la Mujer de Bogotá, presentaron cifras a propósito del Día Internacional del Trabajo Doméstico y del cuidado remunerado y no remunerado. Según 16 organizaciones sociales que consultaron a 678 mujeres, 9 de cada 10 empleadas domésticas perdieron su trabajo en medio de la emergencia que ha desatado el coronavirus. En Colombia, unas 647.000 mujeres se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 22% están en Bogotá. 97% de estas personas que realizan los trabajos domésticos remunerados en la capital son mujeres y 59% de estas últimas no cotizan las pensiones. El 42% de las trabajadoras domésticas que hay en Bogotá tienen más de 50 años. Según ONU Mujer, resulta fundamental que los empleadores mantengan la vinculación y el pago a los trabajadores y trabajadoras domésticas, considerando que su ausencia en lugar de trabajo es por razones de salud pública. El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones del país.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que el proyecto busca que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40% para cambiar las condiciones de retiro de los trabajadores. Asimismo, indicó que los trabajadores que recibían menos fondos en su retiro, los que ganaban hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Asimismo, dijo que los patrones aumentarán sus contribuciones a las pensiones del 5.15% hasta el 13.87%. Además, la propuesta permitirá a 82% de los empleados acceder a una pensión. Habrá también una reducción a 750 semanas de cotización para una pensión garantizada. La Organización de Naciones Unidas reconoce que las medidas coercitivas de los Estados Unidos están dañando a Venezuela. Más detalles nos los explica nuestro portal de la casa, www.telesurtv.net. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció en un informe el impacto negativo que tiene en el pueblo venezolano el bloqueo económico que ha impuesto los Estados Unidos a esta nación sudamericana. La valoración llega en un documento que fue titulado Resultado de las investigaciones de las denuncias de posibles violaciones de derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela. El Estado venezolano en sus objeciones hace constar que pese a la presencia en el país de una comisión especial de la oficina que preside Michelle Bachelet, la entidad omitió en su reciente informe datos ofrecidos con oportunidad para las autoridades de distintos sectores de la política y la sociedad. Tiempo de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a ver qué está sucediendo en Chile. La actual pandemia deja al descubierto las desigualdades del sistema de la salud en este país. Ya regresamos con más. Hasta el presente mes de julio, Chile lidera el ranking de víctimas mortales por habitantes por causa de la pandemia de la COVID-19 en América del Sur. Esto lo afirma el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Sergio Martín Páez. Él agrega que esta situación está vinculada con la velocidad con la que se adoptaron las medidas de aislamiento social y con el funcionamiento del sistema sanitario. Hay dos caras de este problema, se los presentamos a continuación. De acuerdo al investigador del CELAC, Sergio Martín Páez, Chile lidera el ranking de muertos por habitante por causa de la pandemia COVID-19 debido a la capacidad de respuesta del sistema público de salud del país. El vocero del CELAC asegura que el Estado chileno ha segmentado a la ciudadanía y actualmente pone en riesgo la capacidad de respuesta ante la pandemia. Desde 1990, Chile sufrió solo 2 años de recesión y en términos macroeconómicos ha sido considerado un éxito manteniendo una tasa de crecimiento anual de 3,6 y 2,8 per cápita del PIB. En términos regionales, la inversión pública en salud se encuentra en niveles medios en América del Sur, rondando el 5%, en la misma línea de otros estados regionales que vociferan a favor del neoliberalismo, como Colombia, y notablemente más que Perú, donde el porcentaje llega a 2,5%. El estudio del CELAC sostiene que desde una mirada externa, el sistema de salud chileno parece ser un modelo a seguir, dado que ha conseguido mantener sus macroindicadores sanitarios con buenos resultados y lo logra con uno de los gastos sanitarios más bajos de la OCDE. Sin embargo, se advierte que bajo esos promedios se esconden inequidades y una creciente segmentación de la población según criterios de riesgo a enfermar y de ingresos.
El estudio del investigador del CELAC, Sergio Martínez Páez, también señala que el Estado subsidiario en Chile ha promovido la privatización de los servicios sociales. En el caso puntual de la salud, le contamos más detalles a continuación. El estudio del investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Sergio Martín Páez, señala que el modelo neoliberal en Chile ha significado la instauración de un Estado subsidiario que promovió la privatización de la salud y con ello el desmantelamiento de la provisión estatal o una reducción considerable en la capacidad instalada del sistema sanitario público. En ese contexto, la red pública ha comenzado a funcionar con reglas similares a las del mercado privado a partir del arancelamiento de las atenciones de salud, externalizando servicios al interior de hospitales, buscando el autofinanciamiento de los centros hospitalarios. Asimismo, los subsidios que otorga el Estado ha significado una política constante de mecanismos de traspaso de recursos y pacientes a prestadores de salud privados. Esta directriz del Estado produjo que desde los años 80 los chilenos pasaran a cotizar con un porcentaje de sus salarios ingresos para acceder a servicios de salud y pensiones en forma individual, dando así vida a los holding de servicios de salud y las AFP. El investigador del CELAC precisa que la política sanitaria del gobierno ha implantado un sistema de salud dual que segmenta y segrega a sus pacientes de acuerdo a su capacidad de pago y los riesgos de enfermedad. En esa línea está por un lado una minoría de chilenos que perciben mayores ingresos y que acuden a las instituciones de salud previsional, como lo son las clínicas que funcionan con un esquema de seguros. Por otro lado, está la mayoría, es decir, el 75% de la población, que percibe menores ingresos y que son atendidos por el Fondo Nacional de Salud. En concreto, Páez añade que el rol subsidiario del gobierno ha servido para producir nichos de acumulación para los grupos empresariales que controlan la salud. El estudio del CELAC indica que la capacidad hospitalaria en la ciudad de Santiago opera prácticamente al tope, mientras que los fallecidos continúan en aumento. En el marco de la pandemia, la respuesta del Estado subsidiario ha sido decepcionante y peligrosa. Esto lo refiere así el CELAC. Por un lado, no se presentan modificaciones presupuestarias para otorgar fondos adicionales al sistema de la salud. Y por otro lado, los anuncios del gobierno solo se han enfocado en flexibilizar las condiciones para el acceso a los créditos, como la protección a la clase media, alimentando la perversidad de endeudarse para cubrir los gastos básicos. Igualmente se ha dedicado a proteger a los ganadores del modelo, evitando que se cobre el impuesto a los superricos. Sergio Martín Páez asegura que la Constitución chilena ha alimentado la tendencia general a endeudarse a cubrir los servicios básicos de la vida moderna, lo que ha llevado a altos indicadores del endeudamiento familiar. Vamos a una nueva pausa. A la vuelta en Nuestra Economía 360, las reacciones del Parlamento Europeo sobre el Fondo de Recuperación Económica. No se aparte, ya volvemos con más. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo que los eurodiputados están satisfechos con el Fondo de Recuperación, con el presupuesto de los próximos 7 años que fue aprobado por los líderes de la Unión Europea, aunque plantean introducir mejoras. Sassoli indicó que plantean abordar 3 aspectos esenciales para introducir estas mejoras de las que hablábamos. La primera de ellas es la gobernanza del Fondo de Recuperación. En segundo, los recursos propios con los que la Unión Europea avalará la emisión de la deuda común para financiar el fondo y el presupuesto plurianual 2021-2027. Por otra parte, Sassoli criticó los recortes a los programas clave que los 27 líderes de la Unión Europea aprobaron en el presupuesto de más de $1 billón a largo plazo del bloque. En este mismo contexto, precisó que no se puede recortar el presupuesto para la investigación y jóvenes. Asimismo, destacó los recortes planificados en las políticas de migración y asilo.
El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, indicó que el plan de recuperación de la economía francesa tendrá un comité de seguimiento. Le Maire precisó que el comité se reunirá a nivel técnico de manera semanal y a nivel de funcionarios sindicales, de empleadores o a nivel ministerial mensualmente para monitorear la implementación del plan de recuperación y corregir lo que será necesario corregir con el doble objetivo de crear empleos y relanzar el crecimiento francés. El plan de recuperación, cuyas líneas generales fueron reveladas la semana pasada por el primer ministro Jean Castex, incluye sobre 40.000 millones de euros, para ser puntual, para el desarrollo de la industria y 20 millones para la transición ecológica. El plan de recuperación de la economía de Francia será presentado al Consejo de Ministros el próximo 24 de agosto. Y el Fondo Monetario Internacional anunció que va a facilitar de forma temporal el acceso a los fondos de emergencia para ayudar a los países con las consecuencias económicas producto de la pandemia. Para el Fondo Monetario Internacional, el grave impacto de la crisis sanitaria generó un número de peticiones de asistencia financiera sin precedentes. Al 13 de julio pasado, 72 países de los 189 miembros del FMI habían recibido créditos de la entidad utilizando un instrumento para dar financiamiento de emergencia. El Consejo de Administración de la institución crediticia aprobó el 13 de julio un aumento temporal del límite anual de los recursos para la reducción de la pobreza y para el crecimiento, que estarán en vigor hasta el 6 de abril de 2021. Esto lo explica así puntualmente la entidad multilateral en un comunicado. El FMI proyecta una contracción del PIB global de 4.9% para este mismo año, más aguda de lo pronosticado en abril, cuando el fondo preveía una caída del PIB mundial por el 3%. El sistema de transporte público de Nueva York, el MTA, presenta un déficit de 16.200 millones de dólares hasta 2024 debido a la crisis del coronavirus, por lo que está pidiendo una ayuda de préstamo al Estado. El MTA pidió al Senado de Estados Unidos que debate un nuevo estímulo fiscal contra el coronavirus por un monto de 3.900 millones de dólares, y todo esto para poder llegar a fin de año, y también avisa que este mismo mes de julio va a agotar todos sus fondos federales. Asimismo, el MTA cifra en 200 millones las pérdidas semanales por la falta de ingresos relacionados con los pasajes y los peajes, así como los gastos relacionados con la pandemia. Además, advierten que si no se reciben los fondos del gobierno, esta agencia plantea congelar los salarios, recortar su fuerza de trabajo, reducir su servicio, entre otras cosas. El tráfico de pasajeros en el metro de Nueva York ha caído hasta un 90% durante el pico de la pandemia y para este año. Una organización no gubernamental está alertando un aumento de la pobreza infantil en España. La ONG Save the Children alertó de un aumento de la pobreza infantil en España, que en 2019 alcanzó el 27.4% de los menores de 18 años. La organización advierte que se trata de un incremento de más de 45.500 niños y niñas respecto al año 2018. En total, el número de menores en riesgo de pobreza o exclusión social el año pasado, antes de la crisis socioeconómica generada por el coronavirus, se elevó a más de 2.1 millones. Además, en su estudio, la ONG sostiene que las familias con hijos a cargo, especialmente las monoparentales, continúan sufriendo de más pobreza. Destaca que el 41.1% de los hogares monoparentales, sobre todo aquellos encabezados por una mujer sola, padece esa situación de escasez y exclusión social. Pasamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Vemos en pantalla la relación de WTI, intermedio de Texas, se ubica en este momento en $41.33 el barril y ha perdido 1.41%. Ahora Brent de referencia en Europa se ubica en $43.81 el barril y pierde 1.15%. Y por último tenemos el crudo OPEP, $44.29 y tiene un alza de 1.26.
Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales y también haga sus sugerencias y comentarios a través de impactoeconómico@telesurtv.net. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.